Bueno, vamos a cambiar el orden de las exposiciones mientras se soluciona la cuestión técnica. Tenemos en forma presencial dos especialistas muy importantes sobre un tema muy actual. La doctora Gloria Sanchezini va a hablar sobre naprotecnologías. La doctora Sanchezini es médica egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, especialista en ginecología por el Ministerio de Salud, especialista en endocrinología ginecológica y de la reproducción por el Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas de la Fundación Favaloro. También realizó el curso anual de ginecología infanto-juvenil dictado por la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil. En el año 2000 realizó un curso de perfeccionamiento en bioética en la Universidad Sacro Cuore en Roma y una actualización del método de la ovulación de Billings en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli. Se desempeñó como investigadora del Instituto de Ética Biomédica en la Universidad Católica Argentina y se dedicó al estudio interdisciplinario de la planificación familiar. Fue miembro del Departamento de Bioética y docente del área de Humanidades de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral. Actualmente colabora en las cátedras de ginecología y enfermería materno-infantil de la Facultad de Ciencias Biomédicas y es docente del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral. Ha completado en 2015 su formación en naprotecnología en los Estados Unidos, en el Instituto Paulo VI para el Estudio de la Reproducción Humana, Universidad de Creighton. Durante 24 años se desempeña como ginecóloga de planta en el Hospital Universitario Austral, ahora a cargo del consultorio de fertilidad orientado a la naprotecnología y preside la Fundación Fertility Care Argentina. Como les dije, el naprotecnologías. ¿Se me ve? ¿Se me ve de acá? Sí, bueno. Entonces, a ver esto. ¿Al revés? Acá. Bueno, entonces yo les agradezco a los organizadores que son, bueno, parte de la trayectoria de mi vida. Y también quiero hacer mención al doctor Hugo Oviglio, que fue el que me convocó al inicio del Instituto de Bioética de la UCA, y al doctor César Bergadá, que me convocó al inicio de la Facultad de Ciencias Biomédicas para trabajar en bioética a su lado, y después me impulsó a abrir un consultorio de planificación familiar natural al inicio del Hospital Austral, a la doctora Elena Lugo, que impulsó el comienzo de la naprotecnología en la Argentina, y al doctor Eduardo Schnitzler, que fue nuestro director médico, y que él quiso que se abriera el consultorio de naprotecnología y me apoyó para ponerlo en marcha. Esto ha sido de un gran beneficio para muchos matrimonios y los que vendrán, y para los niños que se han concebido y han nacido y por los que vendrán. Para todos ellos que nos están contemplando desde el cielo, muchas gracias. Bueno, ¿qué es la naprotecnología? Es la medicina aplicada a la procreación natural. Es una creación del doctor Hilgers de la Universidad Creighton de Estados Unidos, y él se sintió interpelado cuando leyó en el año 68 la encíclica Humane Vitae del Papa Pablo VI, donde convoca a los hombres de ciencia a colaborar con los matrimonios en la regulación de la natalidad de manera natural, consistente con el concepto de matrimonio cristiano, pero que se aplica a todo hombre, ¿no? Entonces él empezó sus investigaciones mientras era residente de tocoginecología, y después se unió al equipo del matrimonio Billings, y con ellos estuvo aprendiendo los fundamentos de la regulación natural de la fertilidad a través del reconocimiento de la ovulación por el reconocimiento del moco cervical.
entendió que para incorporar estos conocimientos a un servicio de ginecología había que, de alguna manera, poder objetivar el dato subjetivo que la paciente o la usuaria observaba. Entonces crearon un código alfanumérico que favorece a la usuaria el registro y al médico la interpretación de ese registro. Ese código alfanumérico para el médico tiene un valor aritmético que permite hacer un scoring del moco cervical e interpretar si el registro está indicando que el ciclo es fértil, infértil, subfértil. Todo esto le llevó al Dr. Hilgers a poner a registrar a sus pacientes en un chart que es muy similar al del método de ovulación de Billings, salvo con el código alfanumérico. Cuando se lo presentó, el doctor Billings ya había muerto, John Billings, Evelyn Billings, su esposa, médica también, le dijo, bueno, pero esto ya no es Billings. Entonces le puso el nombre de su universidad, Modelo Creighton. Con las pacientes registrando, Dr. Hilgers vio que había patterns que se repetían en pacientes con planillas, con ciclos irregulares o pacientes con infertilidad. Él fue estudiando los patrones de moco cervical, el puntaje que adquirían con el scoring, y fue viendo que había una relación entre el puntaje del score de moco cervical, problemas con la ovulación y patterns del diseño de la planilla según lo registra la usuaria o la paciente con determinadas patologías. Entonces, de aquí surge lo que vamos a ver ahora. Entonces, Dr. Hilgers no trabajó solo, y con el apoyo de su esposa, con dos licenciadas en enfermería, Anne Preville, que fue la mentora nuestra, que también nos acompaña desde el cielo, y Diane Daly, que siguen trabajando juntos con el matrimonio Hilgers. Entonces, ellos diseñaron un sistema que dieron en llamar Fertility Care, que consta entonces de dos partes, del modelo Creighton, que ayuda a tomar cuidado de la propia fertilidad, y la naprotecnología, que aporta nuevos conocimientos científicos que cooperan con el ciclo natural de la procreación. Son dos programas que se reclaman mutuamente. O sea, yo no puedo hacer NAPRO si no tengo la monitora, que aquí está la doctora Barros, que me acompaña, que capacita al matrimonio en esta apreciación, registro e interpretación de los registros, y la monitora y la usuaria de Creighton, si tiene alguna alteración en el ciclo, necesita un médico de NAPRO que sepa interpretar esos registros. De tal manera que cuando esto fluye entre los dos componentes del sistema, cobra vida, y cuando un matrimonio lo enraiza en su estilo de vida, siempre da mucho fruto. Entonces, decimos que es un sistema, y se define el sistema como un conjunto de reglas, de principios, que tienen sentido cuando se relacionan entre sí en orden a un fin. Entonces podríamos pensar que el fin es lograr un embarazo, pero nadie puede asegurar un embarazo. O sea, el resultado depende de muchas variables. Ningún centro que atienda la fertilidad puede decir con certeza que usted se va a ir con un niño a su casa. De tal manera que nosotros lo que ofrecemos con este sistema, lo que nos planteamos como un objetivo, es un cambio de paradigma en orden al trabajo en fertilidad. Un cambio de paradigma porque nosotros no vamos a suprimir el eje que da lugar a la ovulación.
¿Me ayudas? Gracias. Gracias, se escucha mejor. No vamos a suprimir el eje que hipotálamo, hipófiso, gonadal, que da origen al proceso de la ovulación. No vamos a destruir ni manipular embriones. La anticoncepción, el aborto y la fecundación in vitro no están dentro de nuestro programa. Nosotros, a través del sistema Fertility Care, queremos cooperar con el potencial humano de la salud reproductiva, del amor matrimonial y de la dignidad de los hijos por venir. De tal manera que lo que estamos promoviendo es un cambio cultural hacia la cultura de la vida. Entonces, el fin que nos proponemos al tratar a las pacientes que nos consultan por infertilidad, esterilidad, es ofrecerle al hijo por venir que sea tratado con la dignidad propia de una persona humana. Entonces, la originalidad de este sistema resulta muy atractivo para las parejas que nos consultan, porque les explicamos que ellos no van a ser espectadores de lo que les está sucediendo, sino que van a ser protagonistas de este proceso en el que los vamos a acompañar, la monitora y el médico, en orden a un mismo fin y con los mismos valores. Y como ellos tienen que ofrecerle al médico, me tienen que traer a mí la planilla bien hecha, corregida por la doctora, y sobre lo que yo voy a recabar los datos que necesito para trabajar, entienden que ellos sí son parte del equipo. Yo digo las 3 M's, la monitora, el matrimonio y el médico. Entonces, a través de este modelo, aprenden a valorar, a respetar y a entender su propia capacidad fértil, y a esto llamamos nosotros apreciar la fertilidad. Atendemos también a mujeres jóvenes y adolescentes que nos consultan por trastornos del ciclo, dolor menstrual, a parejas que se están preparando para el matrimonio. Y todo esto nos lleva a poder desarrollar una buena medicina. O sea, tenemos una historia clínica estandarizada que, a través del trabajo de las monitoras que tienen un chart donde van recorriendo distintas instancias, temas que tienen que evaluar con la pareja consultante, nos ofrecen a nosotros un informe con todos esos datos de la anamnesis, síntomas, signos, que nos permiten a nosotros ya empezar con todos esos datos, armar nuestra propia historia clínica, pedir los exámenes complementarios y, sobre todo, llegar a un diagnóstico que nos permita el tratamiento médico y, si hace falta, quirúrgico específico para cada matrimonio. Hacemos mucho hincapié en la metodología diagnóstica de una manera muy minuciosa, porque nosotros tenemos que corregir o al menos optimizar esos recursos para facilitar la concepción. Únicamente nos incluyen en este programa las pacientes con menopausia ya establecida, aquellas que tienen obstrucción completa de ambas trompas a pesar de la cirugía, y los pacientes que tienen azoospermia. ¿Qué pasó? Algo hice mal. A ver. Ya está. Bueno, gracias. Entonces yo digo que el inicio de la adquisición diagnóstica comienza entonces con el trabajo de la monitora y, como les decía, derivan a la paciente con un informe y con una revisión de la planilla Creighton al médico.
El modelo Creighton, como les contaba al inicio, es una modificación del modo de registro del modelo Billings, que a través de 600 ciclos estudiados se pudo establecer este código alfanumérico que es idéntico en el mundo entero y que tiene una única interpretación para el médico tratante. Entonces, ¿cómo trabaja un médico de consulta? Trabaja con la planilla. Como les decía al inicio, el mismo pattern de la planilla ya nos está orientando hacia un diagnóstico presuntivo. Y esto nosotros nos manejamos por marcadores específicos que nos permiten llegar a un juicio bastante certero, que después confirmaremos con los exámenes complementarios. Pero evaluando los biomarcadores, que son los que siguen, la longitud del ciclo, la estabilidad de la fase prepico, llamamos día pico al día que estadísticamente es el que seguramente sea el día de la ovulación, con un rango de más menos 1, menos frecuentemente menos 2, más 2, pero el 95% de las pacientes ovula en el día que marcamos como último día de registro de moco filante. Entonces, la estabilidad de la fase preovulatoria y las características de la fase postovulatoria, más el tipo de ciclo de moco, el scoring del moco, y si hubiera goteo premenstrual o postmenstrual, todos estos son indicadores para nosotros de una patología subyacente. Las ventajas del uso del modelo Creighton permite al médico, como les decíamos, la evaluación selectiva de la fase folicular y la fase lútea, la clasificación a través del ultrasonido de las alteraciones en el proceso ovulatorio y luego en el desarrollo y el comportamiento del cuerpo lúteo. Y a su vez, una vez que instauramos el tratamiento, debería corregirse la planilla. Si no es así, vamos ajustando el esquema terapéutico. De tal manera que el modelo Creighton es la piedra angular de la naprotecnología. No es algo que se pueda soslayar. A veces la paciente en las primeras consultas viene sin la planilla. Y digo, no, yo no. Si no traes la planilla y si no está corregida, no te puedo evaluar. Entonces, otra vez, aquí, bueno, el anterior, acá. Tenemos entonces este rompecabezas para armar, estos son los 6 factores que intervienen en la fertilidad. 5 minutos, no puede ser. Uy, pero nos falta un montón. Bueno. Pero si no está la doctora Yelique, ¿me puede prestar? Ah, bueno, entonces tenemos estos factores para evaluar. Tenemos una alternativa para ofrecer a nuestros pacientes que prefieran recoger la muestra de semen dentro de una relación sexual, ofreciéndoles la posibilidad de un colector de Silastix sin espermicida. Y entonces, bueno, aplicamos la misma metodología que usualmente se aplica para estos casos, pero con algunas características que vienen de lo que mencionamos al inicio, que es que se ha visto en el instituto, en sus trabajos de investigación, que en pacientes con infertilidad y ciclos regulares, en la evaluación de 460 ciclos que estuvieron en estudio, se vio que el 56% de pacientes con infertilidad y ciclos regulares tienen algún trastorno de la ovulación. Y sobre esto entonces se desarrollaron los siguientes protocolos. Entonces aquí les quería mostrar cómo nosotros pedimos al inicio del ciclo todas las hormonas y la ecografía con el ovario en reposo para ver la reserva ovárica, y después pedimos
al menos yo simplifiqué esto, pido en pico menos 2, pico, pico más 3, más 7 más 9, el laboratorio de estradiol, progesterona y ultrasonido. En el pico más 7 con Doppler. Entonces, esta es una paciente real en la cual tiene bueno, no sé si se ve, pero se ve un lindísimo folículo por su tamaño, un muy buen cuerpo lúteo por su tamaño, pero cuando hacemos la curva de estradiol, la media se ve en la línea azul, los desvíos estándar en negro, y en rojo el estradiol de la paciente en el periodo periovulatorio, más allá del desvío estándar superior. Y cuando vemos la progesterona, inicia en la media, pero después baja. Esto es una falla lútea que según nuestra clasificación sería clase 3, que cae después del ascenso. Entonces, esta paciente que sí ovula y que tiene un lindo folículo y que tiene un buen cuerpo lúteo, lo que hicimos fue darle suplemento de progesterona en la fase lútea y se embarazó, llevó el embarazo a término. La laparoscopía y la esteroscopía también entran dentro del proceso diagnóstico si lo amerita, y entonces ya se resuelve también en el mismo acto quirúrgico. Se aplica la terapia requerida. Entonces nosotros en 4 sesiones, en 4 consultas, tenemos que acabar la disquisición diagnóstica y entonces diseñar una estrategia terapéutica que sea correcta, o sea, que no hayamos salteado ningún paso de este proceso. Entonces, el tratamiento requieren consultas, nuestras consultas son de 1 hora. Se habló en el primer bloque de la mañana la necesidad de contención, de que el matrimonio entienda qué es lo que le está pasando, que comprenda cuál va a ser su tratamiento, que por qué es este y no otro, el tiempo que nos llevará este desarrollo, etc. De todos modos, nosotros en 2-3 meses ya estamos aplicando el tratamiento. Entonces, el factor masculino, no solamente podemos colaborar mejorando el espermograma, sino mejorando el moco cervical. Y entonces, con esto mejoramos la migración espermática y tenemos lindos casos de embarazos cuando gravitaba más la fertilidad masculina. Tenemos esquemas terapéuticos que nos permiten trabajar sobre el moco escaso o el moco continuo. Trabajamos siempre con hormonas bioidénticas, no usamos anticonceptivos para corregir los quistes o los sangrados disfuncionales. Y para la inducción de la ovulación utilizamos los mismos fármacos que se utilizan habitualmente, más algunos otros recursos específicos. La progesterona la utilizamos en las pacientes que consultaron por infertilidad o esterilidad durante el primer trimestre. El alta de naprotecnología yo se las doy cuando tenemos en la semana 12 la ECO-TN que explicaba la doctora Esteban, correcta, con una placenta que funcione adecuadamente. Y entonces ahí retiro la progesterona. Vamos siguiendo los valores de progesterona según una curva de referencia y según eso modificamos la dosis de progesterona que estamos administrando. También para el síndrome de tensión premenstrual y la depresión posparto que no responda a otras causas, damos progesterona. Bueno, esta es nuestra curva de referencia para el suplemento de la progesterona en el embarazo. Y el tratamiento quirúrgico, entonces, la indicación es una cirugía reconstructiva y con una técnica adecuada para evitar la formación de adherencias. La eficacia, entonces, para espaciar embarazos es muy alto. Prefiero que lo lean ustedes para no... Lo pueden ver de un vistazo y vamos más rápido.
Y entonces quería contarles nuestras estadísticas. Aquí está el doctor Ollén, que estuvimos chequeando un poquito los datos. La tasa global de recién nacidos vivos, o sea, bebé en casa, para Latinoamérica, la serie de 2015 dio recién nacidos vivos 24%. La tasa de Argentina para el 2019 también global. Hablábamos con el doctor cómo varía según la patología, sobre todo según la edad de la paciente. Da para el 2019 24%. El doctor me decía, y también yo he leído en otros informes, en torno al 30%, pero bueno, han pasado más de 6 años desde ese registro. Y en España, en 2020, les dio también tasa global, 24%. El NILNEST fue un trabajo colaborativo de distintos centros que hacen naprotecnología en Estados Unidos, en Canadá y en Europa. Y tuvieron un N de pacientes 834 y embarazos 56%. Nacidos vivos en casa, 44%. Más o menos fue entre 38 y 44, la media dio 44. Nosotros en el hospital cerramos nuestra serie en el 2023. Yo había visto 267 pacientes, de las cuales el 52% se embarazó y recién nacidos vivos 32%. Lo que entendemos, como hablábamos con el doctor Ollé, aquí nosotros empezamos nuestra serie cuando estaban acabando los del otro grupo. Y tenemos el 48% de pacientes que son mayores de 35 años. Y a partir de los 35 años decrece la capacidad fértil, ¿no? Así que tenemos una tasa de abortos espontáneos del 19%. Esto también puede ser que tengamos subregistros de nacidos vivos. Tenemos que reformular nuestra base de datos porque como les damos el alta en el primer trimestre, no sabemos a lo mejor que alguna paciente ha tenido su hijo y no lo vemos. También han seguido teniendo embarazos una vez que hemos podido corregir la causa de la infertilidad o de la esterilidad. Estos fueron nuestros primeros bebés NAPRO. El último de la derecha es Marco, que sus padres autorizaron a publicar estas fotos. Marco nació en el 2016 con 3.100 gramos. Este matrimonio ya había tenido 6 abortos espontáneos. A la fecha tuvo 10 abortos espontáneos. Sin embargo, Inés nació en el 2018 con 3,2 kilos y nació en diciembre del año pasado Victoria con 3.100. Entonces, bueno, dice el Dr. Hilgers, el potencial de naprotecnología es inmenso. Nuestro único límite es nuestra visión y nuestra confianza en el método. Pero pienso que nosotros tenemos una linda experiencia como para seguir trabajando en esta línea. Muchas gracias. Muchas gracias.